Yo les había pasado un apunte el otro día. Ese sería, ¿no? Vamos a leer ese apuntecito. ¿A quién le gustaría empezar leyendo el tema arreglos? ¿No? ¿Qué es un arreglo? Yo leo la primera parte. Un arreglo es una estructura de datos en la cual se almacena un conjunto finito de datos del mismo tipo. Por ejemplo, los salarios de los empleados de una empresa, agrupados bajo un mismo nombre de variable. Cada elemento del conjunto se identifica mediante un índice que indica la posición del elemento dentro del conjunto. Bueno, ¿cuál es el punto, la clave acá? Hasta el momento nosotros veníamos trabajando con variables, ¿no? Declarábamos una variable para almacenar un nombre, una variable para almacenar un valor numérico, una variable para almacenar una letra. Los arreglos vendrían a ser una colección de variables. Hay casos donde es más sencillo utilizar los arreglos. Por ejemplo, imaginen que quieren obtener el promedio de temperaturas medias de todo un mes, del mes de agosto, ¿no? ¿Qué datos de cada día tendrían que tener en su programa para calcular el promedio mensual de temperatura? Eh, Durante un mes, dijo, profe, Durante un mes. serían un promedio de el más alto al más bajo. Claro, el promedio de las temperaturas de agosto, ¿no? El promedio de temperatura de agosto. Una por día. Una por día, ¿no? Obviamente que durante el día varía la temperatura, pero el promedio del día, ¿no?, tendría que estar en la colección para calcular el promedio del mes, ¿no? Así sería. Entonces, ¿cuántas variables, si nosotros usamos un programa común y corriente como veníamos haciendo, cuántas variables necesitaríamos para calcular el promedio mensual? 32 por ahí. Y por ahí, para tener uno sobrando, ¿no? Pero más de 30 variables necesitaríamos, porque hay meses que van a tener 28 días, otros 29 si hay bisiesto, otros meses que van a tener 30, otros meses que van a tener 31. Así que por lo menos 31 variables vamos a necesitar. Imaginen declarar 31 variables en un programa. ¿Se puede? Se puede. ¿Es lo óptimo? No es lo óptimo. Ahora, vayamos más allá. Si quieren sacar la temperatura, el promedio de temperaturas de todo un año, ¿cuántas variables necesitarían? 365. Exactamente, ¿no? Ah, profe, pero yo puedo obtener el promedio del mes. Pero bueno, si seguimos la misma lógica que estábamos usando para el mes, necesitaríamos 365 variables, por lo menos, ¿no? ¿Es factible declarar 365 variables adentro de un programa? Ya veo difícil, ¿no? Es muy confuso. Para esos casos donde necesitamos trabajar con conjuntos de información, vamos a utilizar lo que se llaman los arreglos, ¿no? Los arreglos son colecciones de elementos del mismo tipo. Es una colección de variables del mismo tipo. Yo puedo tener entonces un arreglo que se llama temperaturas, donde cada elemento del conjunto sería una variable de tipo real por la temperatura, ¿sí? ¿Y cómo accedo a cada elemento de ese grupo de variables? Por el índice,
que va, según el lenguaje de programación, de 0 a n, o como vamos a ver en Pascal, de 1 a n. Resumiendo, un arreglo es para facilitar trabajar con conjuntos de datos sin tener que declarar tantas variables adentro de nuestros programitas. ¿Alguna pregunta? Acá en una sola variable, en un solo arreglo se puede agregar solamente el mismo tipo de datos. Solamente el mismo tipo de datos, ¿no? En lo que son los arreglos comunes. Más adelante veremos colecciones que son de distinto, podrían ser arreglos de objetos, ¿no? Entonces cada uno va a tener su tipo o va a tener varios tipos, pero más adelante veremos. Bien, características de un arreglo. ¿Podría leernos, Bruno, por favor, las características? Bueno, un arreglo posee un único nombre de variable que representa todos los elementos que lo componen. Todos los elementos del arreglo son del mismo tipo de datos. Cada elemento del arreglo almacena valores en posiciones contiguas de memoria. Cada elemen- cada elemento del arreglo se identifica mediante un índice o subíndice. El índice o subíndice del arreglo es un valor entero que indica la posición de un elemento dentro del arreglo. Un arreglo puede tener uno o más subíndices según la dimensión del arreglo. Se puede tener acceso directo a cada elemento del arreglo. Muchas gracias, Bruno. Vamos a imaginar, así como hicimos con las variables, yo voy a agarrar día, a ver si puedo dibujar acá. Vamos a imaginar que, vamos a ver, si hay algo más libre para dibujar acá. No hay un lápiz, algo. Yo no me acuerdo qué usé para dibujar. Creo que usé algo parecido con Word, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a imaginar que esta tablita que ven acá es la memoria de su computadora. ¿Okay? Esta acá es la memoria. Como habrán visto en sistemas de procesamiento de datos, la memoria está compuesta de celdas, ¿no? Las celdas almacenan de forma física las variables, los valores y todo lo demás, las instrucciones, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Ahí depende del tipo de memoria y eso ya es tema de otra materia, ¿sí? Pero imaginemos que esto acá son es la memoria con sus diferentes espacios, ¿no? Sus diferentes celdas. Nosotros, por ejemplo, en la aplicación de calculadora aritmética, tenemos una variable n1, tenemos n2 y tenemos resultado. Observen que están almacenadas en distintos lugares, aleatorio, ¿sí? Yo lo almacené salteado en lugares aleatorios. El sistema operativo lo que hace es asignar un espacio de memoria que esté libre, así que es aleatorio. Entonces, cuando yo almaceno un valor acá, en la celda se almacena, cuando ingresa un valor y se asigna esa variable, en la celda se almacena los valores que están asignados a esas variables, o el programa asigna a las variables. Si yo utilizo una variable arreglo, mi programa lo que va a hacer es reservar un espacio en memoria. Por ejemplo, vamos a imaginar temperaturas nuevamente. Yo no entiendo ese programa, no es como Word, ¿no? Vamos a dibujar acá.
Yo tengo que instalar un programita de dibujo, ¿no? Hay pizarra en Meet, ¿no? Vamos a ver la pizarra. A ver si sirve la pizarra. ¿Están viendo la pizarra? Profe, Bien. Tiene que desbloquearla nomás, profe. Tengo que compartirla. Cualquier persona. É um bardo, ¿no? Qué bardo. No, pero se ve en mi pantalla acá, ¿no? Sí, sí, ahí se ve, profe. Ahí se ve, bien. Vamos a imaginar que acá... No sé cómo, no tengo cómo dibujar acá. Bolígrafo. Ahí está. Va a quedar medio feo, pero no importa. Acá son las celdas, ¿sí? Esa es la memoria de su computadora. Cuando el sistema operativo ejecute su programa, lo que va a hacer es reservar una cantidad de espacios necesarias para su programa. Imaginemos hipotéticamente que cada entero ocupa un espacio de eso, una celda, ¿no? No es así, estamos simplificando, ¿sí? Pero imaginemos que fuera así. Entonces, su sistema operativo, al ver que declararon temperaturas de tipo entero, va a reservar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, teniendo en cuenta de la semana. ¿Sí? Y va a asignar el nombre temperaturas. En realidad, asignamos nosotros. Temperaturas 7. Eso indica que temperaturas tienen una longitud de 7 elementos. Acá es la posición 0, posición 1 y así sucesivamente. Posición 2, posición 3, que hago clic en cualquier parte, ¿no? Hasta llegar a posición 6. Pero profe, no eran 7 elementos, ¿sí? Pero empieza de 0. En la mayoría de lenguajes, no en todos, ¿sí? En el 99,9% del lenguaje el índice empieza en 0. Así que imaginemos que acá el usuario en el primer día de la semana hizo 10 grados. En el segundo hizo 7, en el tercero hizo 6, después subió a 8, después subió a 12, 15 y 23 grados. Si yo quiero acceder al índice, al elemento que tiene el valor 8, ¿qué índice tiene el elemento que guarda el 8? 3. 3. Entonces yo voy a acceder de esta forma. Temperaturas 3. ¿Se entiende? Yo no voy a acceder con el valor, sino que voy a acceder con su índice. ¿Por qué? Porque el valor puede cambiar en cualquier momento, pero el índice siempre es el mismo. ¿Estamos? Si se usa ese mismo arreglo para calcular la siguiente semana, esos valores van a ser diferentes. Pero el índice va a ser el mismo y el programa que ustedes escribieron va a seguir funcionando. ¿Quedó claro?
Profe, parece chino. Ya vamos a entender en la práctica. Profe, me volé. Bueno, no se preocupe. Lo que leyó Bruno entonces sería eso. Todo lo que él leyó acá es lo que les mostré ahí en la imagen. ¿Sí? Bien. Vamos a ver los tipos de arreglos. Hay 3 tipos: vectores, matrices y multidimensión. En realidad, el bidimensional también se podría clasificar como multidimensional. Hoy vamos a ver y vamos a trabajar con los unidimensionales. ¿Podría leernos, por favor, Santi, arreglos unidimensionales? ¿Se fue, Santi? Se fue. Nicolás, ¿podría leernos? Sí, profe, le leo. Gracias. Un arreglo de una dimensión unidimensional, también llamado vector o lista, es una estructura de datos compuesta por un número finito de elementos que se identifican mediante un único índice. Por ejemplo, se desea almacenar las calificaciones de 50 estudiantes de un examen de programación. Para almacenar estas calificaciones se necesita reservar 50 posiciones de memoria, es decir, se necesita crear un arreglo vector o lista de 50 elementos y asignar a cada elemento la calificación correspondiente. Bien, muchas gracias, Nicolás. Acá tenemos entonces gráficamente representado el arreglo de 50 posiciones, obviamente que está cortado, ¿no? Observen como yo les mostré hoy, empieza en 0 y termina en 49, pero tiene 50 elementos. Entonces, si yo quiero guardar el valor 7.5 en la primera posición del arreglo, yo voy a utilizar el índice 0. Así que a calificación es 0, le asigno 7.5. A calificación es 1, voy a asignarle 8. Y así sucesivamente. El último elemento, que es el elemento número 50 de índice 49, va a tener el valor 10. ¿Quedó claro? Bien. Vamos a quedar por hoy en esto, ¿no? En los vectores unidimensionales. Vamos a ver cómo implementar en Pascal un programita que muestra una lista de valores. Yo voy a usar un programita para crear una lista de números enteros, que es lo más simple, lo más sencillo, y después les voy a pedir uno que cree una lista de notas como ejercicio. ¿Estamos? Abran su editor predilecto. Y vamos a poner manos a la obra. Los arreglos de una dimensión, como ya vieron en el apunte, pueden llamarse lista o vector. Yo lo voy a llamar lista porque representa mucho más simple lo que estamos viendo acá, una lista de valores, ¿sí? Así que a partir de ahora, los arreglos de una dimensión yo les voy a decir lista, ¿sí? Cuando diga vamos a crear una lista, ya saben que es un vector o un arreglo de una dimensión. Ese programa entonces habíamos dicho que sería para almacenar una lista de valores enteros. Por ahora vamos a dejar de lado los subprogramas, no vamos a agregar procedimientos y funciones para no agregar mucha complejidad a nuestro ejemplo. Vamos directo al grano, que es la creación de los vectores. Un vector, ¿cómo se declara? De la misma forma que las variables, ¿no? En la sección de variables. Yo voy a llamarlo números enteros
así voy a llamarlo, enteros. ¿De qué tipo? De tipo array, que es arreglo, de 1. ¿Cuántos elementos podríamos tener? 5. Que no sea tan largo, ¿no? Enteros entonces va a ser un arreglo que va a ir del índice 1 al 5 of integer, o sea, arreglo de valores enteros, con 5 espacios de memoria. ¿Sí? Estamos indicando al sistema operativo, cuando ejecute ese programa, que nos reserve 5 espacios de memoria para almacenar datos de tipo entero. Y voy a utilizar... No, eso nomás. Vamos a hacerlo bien sencillo por ahora. Con esto ya podemos almacenar enteros. Limpiamos la pantalla. Si no importa la biblioteca de limpiar pantalla, no va a funcionar, ¿no? Profe, puede ser que la lista de prácticos que nos dio en la primera había una que era de 7 alumnos, si no me equivoco. Y ahí puede ser que tendríamos que usar el array. Puede ser que la pifee, o puede ser que le había dado para que cree las variables, pero... Porque yo usé un montón de variables. Ajá, y bueno, justamente yo puse ejercicios así para que después ustedes se den cuenta que no siempre es lo mejor. Y después podemos reescribirlo con arreglos, ¿sí? Perfecto. Vamos a escribir un título. Y visualiza una lista de enteros. Una lista. Vamos a hacerlo bien sencillito, ¿no? No vamos tan... Lo que voy a hacer acá es manualmente, o sea, sin usar, no voy a hacer que el usuario ingrese los valores por ahora, lo que voy a almacenar manualmente. Entonces tenemos enteros. Recuerden que acá habíamos visto cómo asignar los valores. Esto está usando C, ¿no? O un lenguaje como Java, es decir, como C. En Pascal sería enteros, posición 1, asigno. ¿Qué valor asignamos a la primera posición? ¿0? No, cualquiera. Podemos asignar 0. 4. 4. Para que no tenga 0 en el principio, ¿no? Para no confundirles después con los índices. Segundo elemento, voy a darle 0. Tercer elemento. Lo bueno de Pascal es esto, que los índices corresponden a la cantidad de elementos del arreglo, ¿sí? A su posición real, a su posición humana. En los demás lenguajes es la posición menos 1, o sea que empieza 0, 1, 2 y así. Pascal es más fácil de entender. Por eso siempre fue muy usado en los ámbitos académicos.
Observen lo que estamos haciendo acá es almacenar en cada índice un valor. Pero, profe, si tenemos que escribir eso 5 veces para ese programita, imagínense si tenemos que hacer para las temperaturas del año 365 veces, tenemos que asignar los valores. No necesariamente, porque uno puede crear un bucle que repita 365 veces, que incremente el índice automáticamente, y lo único que tenemos que hacer es tomar los valores de algún lado, de un archivo, de una base de datos o lo que sea. ¿Sí? Así que esa no es la forma generalmente de trabajar con los arreglos, sino que es un ejemplo nada más. Es para que entiendan cómo se crea el arreglo, pero después de todo eso vamos a crear un algoritmo para automatizarlo. Por ejemplo, si yo quiero visualizar el valor de la posición número 4, ¿qué tengo que mostrar acá? Nombre del arreglo seguido del índice, del subíndice. Vamos a probarlo. Yo lo voy a guardar como lista enteros.paz. A ver. No sé dónde guardé, ¿no? Eso puede hacer a la prisa. Acá está. Vamos a abrir desde acá nomás porque entré en otra carpeta. Acá tenemos lista enteros.paz. Vamos a compilarlo. Observen que se generó los archivos objeto. Y vamos a ejecutarlo. ¿Qué me muestra? Ahí nos está mostrando Sergio una forma de crear más o menos, porque eso tendría que ser en la creación y en la inicialización, pero se puede. En eso tendríamos que declararlo e inicializarlo, ¿sí? Observen, nos muestra que en el índice 4 tenemos el valor 30. Si quiero mostrar el 0, por ejemplo, ¿en qué posición está? La 2. En la 2, ¿no? Así que vamos a guardarlo. Vamos a compilarlo. Y nos muestra que en la posición 2 está almacenado el 0. ¿Alguna pregunta? Y si ahí accede al enteros 0,
Entero 0, al ser Pascal, Daría null. a ver, un rebose de pila. No, ni siquiera eso, ¿no? Miren que nos da una advertencia diciendo que en lugar de 0 necesita ser entre 1 y 5. Y directamente me muestra 0, pero es un resultado inconsistente, ¿sí? Porque en la posición 0 no hay la posición 0, ¿no? Recién a partir de la posición 1. En otros lenguajes, Sergio, sí se utiliza el índice 0, ¿sí? Como veremos en C, en JavaScript, en Java. Pero en caso de Pascal, a partir de Sí, 1. le pasamos los datos así como está en el chat y él acomoda solo en la posición 0. Como está en el PDF, pensé que era Claro. medio parecido. Sí. Al crear y inicializarlo, eso sería declarar e inicializar, ¿sí? Al declarar e inicializar, ya separado por la coma, le va a tomar automáticamente los índices, ¿sí? Bien. Otra forma de mostrar esto sería utilizando un bucle, sería una forma más rápida para mostrar todos los valores, ¿sí? Por ejemplo, yo podría crear un bucle que recorro, o un bucle que vaya de 1 a 5, mostrando cada valor en cada iteración. ¿Se animan a hacer ese ejercicio? Sí, profe. Así que les pongo la consigna acá. Ejercicio. Modificar el programa lista de enteros para que visualice todos los elementos almacenados en el arreglo. Utilizar un bucle para mostrarlo. Y ahí les dejo. ¡Pim! Estamos, chicos. No les quito más tiempo para que puedan llegar a inglés. Y le metemos el miércoles, sí, le metemos todo el horario, ¿sí? Ejercicio tras ejercicio tras ejercicio. ¿Alguna preguntita? ¿Entendiste, Santi? ¿Quedó claro, Sergio? Sí, profesor. Martín, Nicolás, Bruno. Sí, profe. Sí, profe, vamos a intentar. Sí, profe. ¿Puede pasar la imagen después? Voy a pasar. Ya les paso la imagen. Les dejo ese ejercicio entonces. Si quieren ya pueden ir compartiendo las capturas a medida que les va saliendo el ejercicio. Y nos vemos el miércoles. El miércoles sí vamos a aprovechar todo el tiempo. El miércoles ustedes no tienen inglés presencial, no tienen virtual nomás. No, profe. Tenemos virtual nomás. Bien. Bueno, así no estorbamos la materia de inglés. Quedamos por acá, entonces, espero que hayan entendido. Si tienen dudas, consulten el grupo.
Y cualquier cosa, clase que viene, me consultan también, caso no puedan por forma textual. ¿Estamos? Nos vemos el miércoles y diviértanse. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Hola, profe. Chao.